Romanos capítulo 3, versos 21 al 22 vamos a tocar en esta mañana. Quería hacerlo hasta el 23, pero no vamos a salir de acá. Así que vamos, por misericordia hacia ustedes, vamos a hacer hasta el 22. Dice el texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23 vamos a leer para completar y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos el gran privilegio de primera mano, no es un chisme, no es algo que por ahí alguien inventó y nosotros estamos ahí más o menos sabiendo o enterándonos de otras fuentes. En esta mañana, de primera fuente, nosotros sabemos qué Dios piensa de vos y de mí. De primera mano. Y también de primera mano vamos a saber cómo es que Dios hace posible que vos y yo podamos estar en su presencia, en su santa presencia. A la pregunta de cómo puedo librarme de mis pecados, cómo puedo pagar mis pecados, es más, cómo yo consigo el perdón de Dios, la respuesta la vamos a encontrar en este texto de Romanos. No algo inventado, no algo que yo pueda imaginarme cómo podría ser. Hay algo concreto, algo específico de cómo el hombre puede obtener perdón de sus pecados. Tanto judíos y no judíos, la Biblia dice que estamos todos bajo pecado, merecedores de la justa ira de Dios, porque la Biblia nos aclara, nos declara y nos muestra de forma específica, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano podrá ser salvo, ser justificado para estar delante de Dios por sus propios méritos, por sus propias obras. Nadie quiere, tampoco puede ni podrá cumplir el estándar que Dios exige para que el ser humano esté delante de su presencia. Nadie quiere, nadie puede, ni tampoco podrá. Ningún ser humano más va a nacer que va a cumplir las demandas de Dios que exige Él para que alguien pueda estar en su presencia. Sencillamente es imposible. La pregunta entonces, ¿cómo recibimos el perdón de Dios? Y Pablo trata este tema desde el capítulo 1 y cierra ahora en este capítulo 3 hasta el 26, toda esta sección maravillosa de mostrar lo que implica el Evangelio. Ya en el capítulo 1, por favor, abrí tu Biblia, capítulo 1, y te invito que realmente, si no tenés una Biblia ahí a mano, saca tu celular, poné en modo avión para que no te llegue ningún mensaje y abrí tu Biblia ahí. Pero necesito que abras tu Biblia, de verdad, hermano. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, Ya de entrada, Pablo ya nos muestra que la salvación, como cantamos recién, pertenece a Dios.
Nadie más puede salvar, solo Dios en el Antiguo o Nuevo Testamento, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, dice el verso 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y desde el verso 18 en adelante, la observación divina y sus manifestaciones evidencian ¿qué cosa? Que todo ser humano, sin importar su raza, su estatus social, ni su religión, todos están y estamos bajo pecado y por tanto bajo juicio de Dios. Nunca saques de tu mente de que este mundo, este universo fue creado por Dios. Y ningún ser humano puede vivir a la deriva o como se le antoja. Dios tiene sus planes, sus mandatos, sus reglas, por el cual el hombre debe regirse en este mundo. Pero resulta ser que es imposible para nosotros, para todos los hombres. Y en el verso 20 del capítulo 3, me adelanto un poquitito, todo esto sirve como contexto del pasaje, porque no te puedo mostrar un regalo o algo que necesitas y darte la solución sin antes ver que realmente estamos mal y necesitamos ese regalo, si no, no valoramos. En el verso 20, la argumentación de Pablo acerca de la imposibilidad de que el hombre sea aceptado por Dios por sus propios méritos llega a una realidad desalentadora. De verdad, algo trágico, y uno al llegar al versículo 20 debería exclamar, como en muchas ocasiones en la Escritura, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y yo sé que esa realidad muchas veces no sucede. Y nosotros a veces pensamos, tenemos la noción, directamente pensamos en los inconversos, los que no creen en Cristo, abiertamente. Pero resulta ser muy llamativo de que Pablo le está escribiendo a la iglesia, a creyentes en Roma. Es que el pecado es tan engañoso que a lo mejor hay alguien entre nosotros que no dice abiertamente la salvación no es por obras, pero todavía está confiado en que él está haciendo cosas para que Dios le acepte. Como una mochila pesada que todavía no se libera y está haciendo las cosas para Dios, no por un amor genuino, desinteresado, sino porque está queriendo conseguir algo de Dios. Que Dios le acepte por sus méritos, por sus obras. Es un peligro con lo que nosotros estamos corriendo en ese caso. El versículo 19 del capítulo 3 decía, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué deja Pablo en claro? Que toda persona, todos nosotros estamos condenados delante de Dios. Como ya adelanté, la persona de cualquier nacionalidad, religión, queda condenada por sus pecados de comisión, lo que hace en forma efectiva, los pecados que cometemos abiertamente, pero también a causa de los pecados de omisión, es decir, lo que nadie ve, pero nosotros estamos ahí pensando todos los días esas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 21, andate conmigo por favor, 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Viven como si Dios no existiera. Esos son pecados de omisión. Vemos eso mismo en el verso 28 del capítulo 1. En el capítulo 2, 21, por ejemplo, dice: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. En el capítulo 3, 11, lo mismo. Dice el capítulo 3, verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y no solo por los pecados expuestos y públicos, sino también por el mal que se comete en secreto. Dios no juzga a las personas solamente por los hechos visibles, sino por las intenciones del corazón. Y ahí, ¿quién se puede escapar? ¿Quién puede escaparse de esa situación? Todos nosotros, toditos nosotros, estamos en esta situación. Es una descripción nuestra. Y si por ahí vos pensás, no, esto no se aplica tanto a mí, pedirle a Dios en esta mañana que te muestre, por favor, que te libre de esa justificación propia y que veas tu necesidad de Él. En el 2.16, por ejemplo, dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Y ante Dios, las personas están bajo maldición, no solo por lo que dice y hace, en la sección que vimos la semana pasada, sino aún por lo que es. Fíjense lo que dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, debido a su estado como pecador. Y teniendo todo esto en cuenta, solamente una terrible conclusión es posible. Una terrible conclusión, que el hombre está perdido, completamente perdido. La condición del ser humano, según la Escritura, es de total desesperanza y desolación. Y la ley, los mandamientos de Dios, con sus demandas de nada menos que la perfección moral y espiritual. Ya estaba establecido en Levíticos 19:2 eso. Jehová mandaba a su pueblo: sed santo porque yo soy santo. Eso ya está establecido. Si nosotros no somos 100% perfectos, 100% perfectos, no entraremos al cielo. Ningún ser humano. 100%. ¿Qué escuchamos de las personas? Voy a intentar. ¿Qué tenés que hacer para que Dios perdone tus pecados? Y voy a procurar leer mi Biblia, y voy a procurar irme a la iglesia, y no voy a pecar más. Realmente está diciendo cosas sin sentido, sin creer realmente eso. Esa es la realidad del hombre. Por eso es importante la convicción de pecados. Y una vez más pido a Dios que a todos los que estamos en este lugar nos otorgue ver realmente el estado de nuestra alma delante de su santidad. Y solo de esta manera vamos a poder maravillarnos ante el poderoso y bendito evangelio de Dios que vamos a ver en continuación. A continuación. Y el texto que nos toca en esta mañana inicia con un pero. Los peros son importantes en la Biblia y a la vez trágicos. Vemos descripciones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de Amán, ¿se acuerdan? Que era un general poderoso, pero ¿cuál era su problema? ¿Cuál era su pero? Era leproso. Era un general sirio. Era poderoso, una descripción genial, pero inclusive en nuestras vidas siempre hay un pero. No podemos, parece, disfrutar siempre las cosas, pero hay algo que siempre descompone en el final de las situaciones. Y ahora vemos este pero no en forma negativa, sino en forma positiva.
positivísima, podemos decir nosotros, porque es como una luz al final de un largo y oscuro túnel. Es el corazón mismo del Evangelio, donde de primera mano, una vez más, vemos la proclamación del hecho de que ya se llevó a cabo el acto redentor de Dios. Ya se llevó a cabo el costo, el pago por nuestra salvación, en un acto único y decisivo, realizado una vez y para siempre, donde se revela tanto la justicia que es de Dios, como también la ira de Dios ante el pecado de todos nosotros. De verdad yo no sé cómo pintar todo esto para que se quede más lindo, más maravilloso, pero es imposible, porque nuestra mente no puede captar todo realmente. Y en esto se queda cortito. ¿Cómo es posible que un Dios santo, que exige santidad, que es justo, amoroso, evidentemente, indiscutiblemente su atributo es que Dios es amor, pero también es justo? ¿Cómo va a ser Dios para que su justicia a la vez castigue el pecado? Porque al castigar, ¿qué Él tenía que hacer con nosotros? Condenarnos. No hay otra salida. Todos pecaron, están destituidos, la paga del pecado es la muerte, pero sin entrar, sin perder esa característica de Él, de poder perdonar y a la vez mantener su justicia, su perfecta justicia. ¿Cómo resolver ese dilema? Y ese dilema se resuelve en la cruz. Hay una doctrina que se llama la doble imputación. Y eso vamos a ver más adelante. El perdón divino, queridos hermanos y amigos, es totalmente digno de nuestro Dios, que es justo, amante y fiel, que no nos insulta a nosotros, sus criaturas, a quien creó, no se burla de nosotros. Tampoco finge que nuestro pecado no tiene importancia, sino que en cambio soporta Él mismo el pleno costo de perdonarnos en forma justa y amorosa. La justicia de Dios se manifiesta entonces en el capítulo 3, verso 21. Dice el texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Este pero es una palabra que transforma la afirmación que precede, esa afirmación que decía que ningún ser humano puede, por méritos propios, por sus obras, poder alcanzar la justicia de Dios. Nunca va a poder estar en la presencia de Dios. Pero acá hay una solución. Entre la depravación e incapacidad total del hombre para agradar a Dios y la provisión que Dios mismo hace de un camino que conduce directamente hacia Él. Es por esto que hay pocas palabras más gloriosas que el pero con que comienza el capítulo 3, verso 21. El versículo 20 decía, nadie será justificado mediante la ley, porque mediante la ley entendemos y sabemos, somos conscientes de cuán pecaminosos somos. Pero ahora Pablo aparta la mirada del fondo negro del pecado, de tu pecado y mi pecado, para presentar el diamante resplandeciente del Evangelio. Y Pablo dice, pero ahora, en este tiempo presente que marca, este ahora, marca y acentúa los acontecimientos que se están contrastando. Es ahora en este tiempo. Con el pero que Pablo inicia en el verso 21, contrasta grandemente con esa situación.
Gálatas 4:4. Voy a leer para que no perdamos tiempo en eso, para que no perdamos tiempo en buscarlo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es este tiempo. La salvación, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre fue por la fe en Dios, por la fe genuina en las promesas de Dios. Nunca fue por obras, nunca jamás. Y lo que tanto se estaba esperando, lo que Génesis 3:15 ya estaba profetizando, que algún día iba a venir alguien que iba a pisar la cabeza y iba a vencer la muerte, se manifestó hace 2000 años, algo concreto, algo bien específico. Por eso Pablo dice, claramente Pablo dice que, pero ahora se ha manifestado aparte de la ley. Ahora aparte de la ley se refiere a las obras de la ley. Pablo está declarando que la justicia que Dios da a los creyentes es algo totalmente aparte de la obediencia a cualquier ley. No es porque nosotros obedecemos que Dios nos perdona a nosotros. No es en base a nuestros méritos, a nuestras obras. La justicia de Dios no se basa en ninguna manera en logros humanos o en cualquier cosa que un hombre pueda hacer en sus propias fuerzas, ahora o en el futuro. Y la Biblia dice que esta justicia de Dios, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es interesante esta palabra manifestado. ¿Por qué? Porque una persona puede aparecer bajo un falso disfraz o sin verdaderamente revelar quién sea, dice un comentarista. En este caso, esta palabra manifestado se refiere a que esta persona se revela en su propio carácter, completamente. No viene para disimular que él va a cumplir, él viene completamente, nació en un pesebre hace más de 2000 años, vivió una vida perfecta, sin pecado, dice la Escritura. Cada segundo de su existencia, Él fue perfecto delante de Dios. Lo que yo sé que cada segundo de mi existencia es imperfecto y siempre tiende al pecado. Yo no sé vos, mi realidad es cada segundo. Y si vos estás ahí pensando que porque estás superándole a otro que es desastre, que por eso vos sos acepto delante de Dios, vos tenés que saber que no. Nada que ver, hermano. Dios nos acepta, como dice acá, va a mostrar enseguida, por una sola persona. En primer lugar, también debemos ver y muestra que Dios, cuando dice que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, tenemos que saber que Dios no es indiferente ante nuestro pecado, ni considera algo como que no es nada, no es tanto. Nosotros juzgamos así el pecado. Por ejemplo, alguien comete algo contra nosotros, nos ofende y realmente eso es imperdonable, esa persona tiene que humillarse y venir a pedir perdón, pero si yo soy el ofensor, no es con tanto, no es para tanto. Se enojó de valdeité, decimos nosotros. Eso solemos pensar. Y ante Dios no hay eso, hermano. Cada pecado cuenta delante de Dios. Tan desastroso fue el pecado que entró mediante Adán. Como una persona me preguntaba en la semana, ¿qué culpa tiene la creación, los animales, de que por culpa del pecado de Adán esto suceda y estén sufriendo todo esto? ¿Qué culpa tiene? Realmente nosotros no dimensionamos el pecado. Para nosotros no es tanto.
No es tan asqueroso como le parece a Dios. Por eso necesitamos ver la justicia de Dios en su esplendor en este caso. Esta justicia fue manifestada, dice la Escritura, ¿en qué lugar, hermanos? En la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo. Por eso es una justicia imputada. La justicia de Dios se manifiesta en la obra de Cristo, en lo que Jesús hizo en esa cruz, y es otorgada a las personas en base a ese sacrificio. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo en la cruz al ocupar su lugar. Verdaderamente Cristo cargó nuestros pecados en esa cruz. Se pagó efectivamente el pecado en esa cruz. Dios Todopoderoso, amoroso y justo, ¿qué hace en esa cruz? Se ven dos cosas, hermano. Número uno, se ve su ira, toda su ira, derramada sobre quién, sobre los que estaban insultando. ¿Sobre quién vino esa ira terrible que solamente una persona pudo soportar? Vino sobre Jesucristo, su único Hijo. Sobre Jesucristo vino la ira, se pagó ahí nuestros pecados. La salvación no es gratis así nomás, no es tan fácil. Costó muchísimo. Para nosotros, nuestro aporte para salvarnos es nuestro pecado nada más. Lo único que aportamos es pecado y nada más. Pero fue un costo demasiado alto. Imagínense que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que pueda satisfacer esa demanda. Y efectivamente Jesús estaba tomando el lugar del pecador, estaba absorbiendo la ira de Dios mientras Dios daba la espalda a su Hijo para aceptar a pecadores e imputarnos esa vida perfecta a nosotros. Y eso sucedió, es un misterio realmente. Cristo canceló la pena del pecado y las demandas divinas sobre el pecador. 2 Corintios 5:21, por favor, si podés abrir. 2 Corintios 5:21. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosas? Justicia de Dios en Él, en Cristo. Cristo resucitó para ser la base de esa justificación, como ya nos cuenta después Pablo en el capítulo 4 de Romanos, versículo 5. ¿A qué se refiere esta justicia? A nuestra justicia. Cuando una persona quiere un trabajo, ¿qué lleva? Su currículum, ¿sí o no? ¿Qué pone en su currículum? ¿Que él es perezoso, le cuesta cumplir horario o él es Superman? ¿Qué pone? Me tenés que aceptar, vos me necesitas a mí, yo reúno todas estas cualidades, nunca llego tarde en ningún lugar, pones cosas que ensalzan exaltan ¿qué cosa? Tu característica. Querés que otra persona te acepte por medio de lo que vos sos. Para eso es un currículum. Tal vez en las empresas podemos hacer eso y podemos engañarles porque ellos no te conocen. Pero delante de Dios, para recibir su perdón, ese currículum es desde que inicia la primera letra hasta la última. No hay nada bueno. No podés venir delante de Dios y decir, pero yo no soy tanto como fulanito. Yo procuro ser un buen padre, una buena madre. Yo procuro ser un joven que no le da dolor de cabeza a sus padres. Yo procuro hacer esto y lo otro. Si vos venís delante de Dios, vas a ser rechazado. Dios no acepta esa situación.
Sacás tu currículum y si es suficientemente bueno, decís delante de Dios, si te crees lo suficientemente bueno, entonces pensás que sos digno de la vida con Dios y sos aceptado. Eso cree la gente. Que por hacer ciertas cosas, él sí es el favorito de Dios. En tu currículum no pones nada negativo que te descalifique. Todo lo que te hace competente para ocupar ese puesto. Cada religión y cultura creen que así funcionan las cosas con Dios. Cada religión. Todas las religiones muestran este intento de querer hacer algo para que Dios acepte. Siempre algo que el ser humano tiene que hacer. Sin embargo, delante de Dios, el historial no es profesional, sino moral y espiritual. Sacás tu currículum y si es lo suficientemente bueno, sos digno de la vida con Dios, sos aceptado. En esa situación, Pablo aparece y dice, pero ahora se ha revelado completamente la única forma de acercarse a Dios. Una justicia divina, aquella justicia de Dios, la cual es un historial perfecto. Normalmente escuchamos y alguien dice, Dios te acepta tal cual sos. ¿Sí o no? Eso es mentira. Dios detesta al hombre tal cual es. A la única persona que Dios amó y aceptó tal cual es, ¿quién fue? Jesucristo. Y esa farsa de que sos bueno por dentro y por fuera, esa a lo mejor entre hipócritas se puede decir. Pero delante de Dios no somos ni buenos por dentro, ni mucho menos por fuera. Nuestra condición delante de Dios está en negro. Hay una deuda demasiado grande. Pero hay alguien con un currículum perfecto delante de Dios. Y que Dios acepta eso. Jesucristo, Dios dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este currículum perfecto reemplaza el imperfecto nuestro. Se nos regala sin ningún mérito nuestro. Se nos regala gratuitamente. Y en ningún otro lugar, en ninguna otra religión de este planeta se ofrece estas cosas. Porque siempre se te exige hacer ciertas cosas para recibir perdón y entablar una relación con Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es el que regala esta salvación. Fuera del Evangelio, debemos desarrollar una justicia y ofrecerla a Dios. Y decir con esa ansiedad e incertidumbre, por favor, aceptame, Señor. Eso es lo que la gente pretende, inclusive adoran un árbol o lo que sea, animales, para ver si es aceptado por su Dios imaginario. El Evangelio dice que Dios ha desarrollado una justicia perfecta, que Él mismo nos ofrece esa justicia y por esa justicia somos nosotros aceptados. Dice que es la justicia de quién, dice la Escritura. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. La salvación es únicamente de Dios, hermano. Nadie puede salvarse aparte de Dios. Ahora la pregunta, ¿está Pablo presentando una nueva doctrina? Por eso dice, pero ahora aparte de la ley, ¿se ha manifestado la justicia de Dios? ¿Es algo nuevo? Para nada. Dios ya reveló su evangelio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el verso 16, el verso que leímos al inicio decía, porque el justo por la fe vivirá. Ese texto Pablo usa literalmente de Habacuc 2.4. Habacuc 2.4, no hace falta que abras. Lucas 24:44 dice,
Y les dijo Jesús a los discípulos que iban camino a Emaús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo está en toda la Biblia, hermanos. No es solamente en Mateo que empezamos a saber de Jesucristo. Él es la persona principal, la piedra angular, como muestra el apóstol Pedro. Desde Génesis, Apocalipsis, es todo sobre Jesucristo. Entonces, dice el verso 45, les abrió el entendimiento. Fíjense, ¿quién abre el entendimiento ahí? No hay una capacidad humana para poder entender eso. Si vos llegaste a entender el Evangelio, no es porque sos más inteligente que los borrachos y que el científico es... No, es porque Dios en su misericordia te hace ver esta verdad. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense que siempre está con una base escritural, esto no es a la deriva. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Dónde encontramos eso? En el Antiguo Testamento. Isaías 53, 1 al 12. Isaías 53, pueden anotar para leerlo y confirmar lo que estamos diciendo. Luego Jesucristo continúa y dice, y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde dice eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Si Jesús acaba de decirle, no supieron ustedes, no entendieron, no leyeron todo el Antiguo Testamento que decía que yo tenía que venir, morir y resucitar al tercer día. Oseas capítulo 6, verso 2, muestra esta realidad de que tenía que resucitar al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. No es nada nuevo. La salvación en el Antiguo Testamento no era por obras, como muchos quieren decirlo. Ni los mandamientos fueron para salvación. Nunca tuvieron ese propósito. Los 10 mandamientos no tenían el propósito de que la gente cumpla eso y se salve. Su propósito era mostrarte realmente que nosotros estamos imposibilitados realmente de cumplirlas. La ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar a los hombres la manera de alcanzar su propia justicia, sino que apuntaban al Mesías venidero, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, quien sería en sí mismo esa provisión de justicia perfecta que Dios demanda de los hombres. Lo que Dios demanda de cada persona es cómo vivió Jesucristo. Y nosotros ya vimos de muchísimas maneras que eso es imposible para nosotros. Aunque la revelación plena de salvación por medio de Cristo, no fue dada en el Antiguo Testamento, no fue completamente revelada. Sí había mostrando indicios, hacia ahí había que apuntar. Los sacrificios apuntaban justamente al Cordero que iba a venir a morir en una cruz. Como ya dije, la revelación plena de salvación por medio de Cristo no fue dada en el Antiguo Testamento. Ese había sido siempre el camino de salvación al que apuntaban las promesas del Antiguo Pacto. Las leyes mosaicas no fueron dadas como medios para alcanzar justicia. Lo primero que la gente dice, y tengo que cumplir los mandamientos. Tengo que cumplir. La persona ni consciente está de que él ya no vale ni su intento de cumplir. Porque la Biblia dice que nacimos bajo pecado. Que ya nacimos bajo pecado. Ya nacimos muertos. Ya no hay posibilidad. Aunque vos desde los 5 años, ni una palabra mala, ningún pensamiento inadecuado. Aunque vivas de esa manera, ya estás muerto. Toda nuestra justicia, dice la Escritura, Dios lo ve de esta manera.
No como me alegra que estés intentando. Nada que ver. Dios no dice eso. Dios dice allá en Isaías, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Esa es todo lo bueno que yo pueda hacer por mis propias cuentas, por mi propia cuenta, para Dios es detestable. ¿Por qué es detestable? Porque está contaminado completamente por el pecado. La ley muestra que para nosotros es imposible vivir de acuerdo a ese estándar. ¿Será que vos crees o pensás que de alguna manera vas a poder cumplir la ley de Dios? Con el primero nosotros estamos descalificados, hermano. Ni qué decir cuando dice, no adulterarás, no darás falso testimonio, no robarás. Nosotros somos ladrones andantes. Le robamos la gloria de Dios a cada segundo de nuestra vida, hermano. Por ejemplo, en el Salmo 32, 1 al 2. Por favor, fíjense lo que dice David. Uno dice, ¿cómo se salvaban entonces? ¿Será que tenían ellos en cuenta la justicia de Dios? Bienaventurado, dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, cuya transgresión ha sido perdonada. Si podemos catalogarle así como creyente del Antiguo Testamento, siempre creyeron que la salvación era en la justicia de Dios, nunca en sus propios méritos, nunca jamás. Ahora, esta justicia se recibe no por actos que nosotros podamos hacer, no desde ahora voy a hacer esto para poder recibir, no, se recibe por medio de la fe, dice la Escritura. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese ha sido siempre el único camino de salvación en lo que respecta a la parte que corresponde al hombre. Es por medio de la fe. Y la fe no es ningún mérito nuestro. No es ningún mérito. ¿Qué mérito hay en que una criatura reciba o pida algo a sus padres y que sus padres le den? ¿Cuál es el mérito de esa criatura en pedir? ¿Cuál es su mérito? No hay mérito ahí. Es de los padres el que quiera otorgar lo que esa criatura necesita. La fe no es no es garantía de que nosotros, porque yo tuve fe, es que yo soy salvo. No es la fe misma. Algunos dicen, la fe mueve montañas. La fe no mueve nada. El que mueve todo es Dios. Vos podés tener fe en el lugar equivocado o en la persona equivocada. No por eso, por más sincera que sea tu fe, ni por más grande sea tu fe en algo, si no es en el objeto correcto, no vas a llegar a destino, no vas a poder cumplir lo que necesitas o lo que querés. Hebreos 11 muestra que la fe siempre fue el camino para recibir esa salvación de Dios. Es la fe en el verdadero Dios. Por ejemplo, yo puedo tener una fe inquebrantable, una enorme e inquebrantable fe en mi habilidad, por ejemplo, de volar desde Asunción hasta Buenos Aires o hasta Ciudad del Este, no para que no sea muy lejos. Y me pongo por mi brazo, agarro a los gansos que están ahí del vecino, le desplumo y me pongo todo pluma de ganso, ¿verdad? Pero yo tengo una fe tremenda, esto me va a hacer volar y voy a llegar hasta Ciudad del Este. ¿Qué creen ustedes que va a pasar conmigo, hermano? Primero todo el mundo se va a reír de mí, ¿verdad? O alguien me va a querer internar al neuropsiquiátrico. Porque eso es imposible, puedes tener en esa fe, no vas a llegar.
no importa la cantidad de fe que tengas en lo que estás haciendo, no va a llegar. Ahora, puede ser que mi fe en subirme en un avión para ir a Ciudad del Este tenga un terror y tenga un miedo increíble. Puede ser que sea insuficiente mi fe, poquitito, pero me subo en el objeto correcto y voy a llegar hasta Ciudad del Este, ¿sí o no? Voy a llegar a destino. De esa manera, hermanos, hay algo específico que una persona tiene que creer. Un pastor, un anciano me dice, realmente no importa saber mucho. Creer en Jesús nomás. Y ya es suficiente. Un anciano me dijo eso. No le voy a decir de qué iglesia es. Ustedes quieren saber eso. De verdad me dijo así, sin pestañear, eso nomás. No es eso nomás, hermano. Es imposible de que estés tan seguro de que realmente tenés una relación con Dios si no te vas al método o al lugar establecido por Dios, el medio establecido por Dios para poder tener una relación con Él. Sino es a través de Jesucristo. Y no un Jesucristo de los testigos de Jehová, no cualquier Jesús también. No el Jesús de los mormones, no el Jesús de los católicos, o no el Jesús que a lo mejor vos tenés en tu cabeza inventado. Hay un Jesús específico, hermano. Es ese Jesús que murió en esa cruz. Murió en esa cruz y que resucitó al tercer día. Lo que salva no es la fe. Lo que salva no es ni siquiera, a lo mejor te va a sonar raro, la gente dice, yo tengo mucha fe en Dios. ¿Cómo yo sé y le pruebo a la gente cuando voy a evangelizarle? Me dice, Dios me bendice mucho. Yo creo en Dios. Y cuando yo escucho eso, mi corazón se alegra porque ya sé que por dónde voy a entrarle a esa persona. Entonces, trato de mostrarle realmente si cree en Dios. Y le pregunto, ¿cómo haces para que Dios te perdone tus pecados? ¿Sos pecador? ¿Pecaste contra Dios? Sí. Sí, ¿quién no es pecador? ¿Y cómo solucionar ese problema de pecado con Dios? Y trato de hacer las cosas bien, no soy tan malo, no le asesiné a nadie, yo no robo, trabajo, me dedico a mi familia. Entonces yo le digo, yo estoy completamente seguro que vos no crees en Dios. Es imposible tener una relación con Dios. Es mentira que una persona conoce a Dios y menos que tenga una relación personal con Él si nunca se arrepintió de sus pecados y creyó en este Jesucristo específicamente muerto en la cruz y resucitado al tercer día, que pagó ese pecado en esa cruz. No basta decir yo creo en Dios. Puedes creer en un Dios que no existe también. Un Dios que vos inventás. Dios mismo está diciendo. Miren en este lugar, dice Dios. Mirale a Jesucristo. Él es mi justicia. No es mirar cualquier cosa. No es decir yo creo en Dios. Pero no sabes lo que está pasando, lo que Dios proveyó y no crees tampoco. Acá implica creer realmente lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Que yo soy un pecador, que Él proveyó su justicia y que eso se recibe gratis para mí, sin que yo ponga ningún esfuerzo en esa situación. La fe falsa es una fe puesta en buenas obras. La gente puede tener mucha fe, pero puede tener una fe falsa. No que esté disimulando creer ciertas cosas. Yo a veces pienso de esa gente que se va acá a Cupé, o gente que hace sacrificio inmenso, porque tienen fe, dice, y feroz a hacer su fe, pero está en el objeto equivocado. Puede ser muy sincero, pero está sinceramente equivocado en esa situación. Una fe falsa es fe en buenas obras, en los rituales, en una experiencia o sistema religioso.
Por ahí vos pensás a lo mejor de que porque venís a este lugar ya está asegurada tu salvación. Mi experiencia cuando tenía 16 años, hace unos 5 años atrás, de verdad me volvía loco, hermano. Porque miles de personas me predicaron. Desde que tengo memoria de la escuela, alguien me agarraba en la calle y me apartaba. Increíble fue. Después me empecé a hilar todo eso. Y me acuerdo que me decían, Dios te ama, y me entregaban folletos de todas las edades. Miles de veces me predicaron. Jamás entendí. Hasta que cuando era adolescente, me invitó un hermano, un preciado hermano, a la iglesia. Me fui a la iglesia y alguien ya me llevó en un cuartito, me abrió Juan capítulo 3, verso 16, y me empezó a decir, Dios te ama, murió por vos, y ¿querés recibirle a Jesús? Sí. Y vamos a orar. Y estaba orando, jamás sentí nada, ni entendí lo que estaba haciendo. Pero me gustaba el grupo, hasta que entendí, no, de verdad, estoy perdido, y venía un predicador, y yo decía, pero yo no sentí mucho, no tuve una convicción muy fuerte, no estaba convencido realmente de pecado. Entonces, esta persona otra vez decía, ¿alguien quiere recibir a Jesús? Pues me acuerdo que yo no alcé la mano, sino solamente ahí. Y dije, ¿por qué no alcé la mano? Tenía que alzar mi mano. Y ahí creía con todo y trataba de, estos dibujitos, ¿verdad? De tratar de sentir algo y de verdad ser sincero. Y ahí me sentía, ahora sí. Al salir nomás de ese lugar, hacía Monet, no puede ser, dije. ¿Cómo puede ser? Si ya fue esto sincero, real. De verdad estaba completamente equivocado, hermano. No es ni tu sinceridad, no es ni cuántas emociones, es en una persona concreta. Porque inclusive esa fe que vos podés decir que tenés, puede ser una obra. Porque tu fe va a depender de eso. Y eso es algo emocional. No todos los días amanecemos queriendo leer nuestra Biblia. Hay veces que ni queremos mirar. Al otro día queremos devorar todos los libros que hay y al día siguiente bajón otra vez. Puede inclusive esa fe decir, yo creí, yo oré en 1820 y estoy seguro por eso. No, es una persona, no lo que vos hiciste. Es lo que alguien hizo por vos. Es en esa convicción está la seguridad. No en algo que vos a lo mejor estás confiando en esa profesión que hiciste. No, es una persona, hermano. Y esa persona es Jesucristo. Porque la fe en la nebulosa es algo común hoy. La gente cree cualquier cosa. Y vos, te pregunto, ¿qué tenés que hacer para que Dios te perdone tus pecados? ¿Qué tenés que hacer? Sinceramente, ¿qué crees? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo que de verdad crees? A una señora le pregunto, ¿cree en Dios? Sí. Y yo sé que eran religiosos, todos sus hijos, cuando van a comer, rezan y impresionante. Entonces le dije, mira, ¿me podés decir sinceramente, vos creés realmente esto? No. Porque es estar basado en algo ficticio. ¿Tu fe realmente es en una persona o es en tu capacidad de poder orar y de poder arrepentirte, o tu capacidad de hacer ciertas cosas, o tu capacidad de mantenerte fiel todos los domingos acá? ¿Es tu fe en eso o en una persona? Tu respuesta va a evidenciar si tenés una fe falsa o una fe verdadera. Si es en una persona o es en tus méritos. Nosotros pensamos méritos, obras, y pensamos en gente que
da limosna y que de esa manera quiere ganarse la salvación. No, esa situación se puede dar entre nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho las cosas se hacen por amor a Dios? Pero jamás hacemos por amor a Dios, sino por querer algo de Dios. Porque si no, Dios me va a castigar, porque si no, Dios no me va a dar esto. Realmente no es un amor desinteresado por Dios. Cuando yo entiendo que yo por mi capacidad no puedo agradar a Dios en nada, solamente me refugio en su Hijo, quien sí le agradó perfectamente. Ahí yo tengo paz y seguridad y puedo estar completamente seguro. Y puedo amarle a Dios, y puedo hacer las cosas no queriendo justificarme delante de Dios, sino genuinamente por amor, porque yo entiendo lo que pasó en esa cruz. Eso te mantiene firme. No es en méritos, porque puede ser entre creyentes que sin querer, sin darte cuenta, estás haciendo cosas para agradar a Dios, para justificarte delante de Él, para que Él te acepte. No, Dios ya sabe. El hecho de que yo esté parado acá no es porque se nos nombró de ancianos o de que nosotros leemos mal la Biblia. No, hermano, es por Cristo nomás. No porque tenemos un mérito por sí mismo. Porque Dios me conoce a mí. Y si ustedes me conocieran realmente, supieran lo que a veces pienso, capaz que no me querían escuchar. Pero antes de decir cierto, para un ratito, si yo sé lo que vos pensáis, cómo sos, capaz que no te quería ni hablar tampoco. Esa es nuestra realidad. Estamos en este lugar por la gracia de Dios, nada más. No bajo un mérito. No estamos compitiendo por santidad. Y por eso sí merezco estar acá. No merecemos estar acá. Nadie merece. Y a veces pensamos que esa justicia, esa salvación que Dios nos proveyó en Cristo es como un ticket, una entrada hasta el cielo. Esta justicia, hermanos, es eterna, es inmutable, es una característica de Dios que jamás va a cambiar. No es un boleto para entrar al cielo, es mucho más que eso. No es que ahí ya llego al cielo, wow, ya llegué. Entonces ya no necesito el evangelio, no necesito nada más. No, el hecho de que vamos a estar en el cielo por toda la eternidad es por la justicia imputada a nosotros. Es porque estamos en Cristo. Dios nos bendice porque estamos en Cristo, no porque somos buenos. La razón de por qué Dios nos acepta, nos soporta y nos va a seguir soportando por toda la eternidad es por su Hijo. Por eso es que la Biblia vez tras vez dice, el que está en Cristo, el que únicamente cree y confía en ese Salvador suficiente, sin mis méritos. Jesús, es por Cristo que vamos a estar en el cielo, hermano. Por su justicia. No es algo para acá nomás. No es para hacerte una persona mejor. Porque no vas a ser una persona mejor. A lo mejor ante otras personas, un mejor vecino capaz. Pero delante de Dios no vas a ser mejor de nada. Es por Cristo nada más. Esa es la justicia de Dios. Y esa justicia, dice la Biblia, está disponible para quienes. ¿Para quién está disponible? La Biblia dice para todos los que creen. Para todos los que creen en Él. No los que creen cualquier cosa. Los que creen en Él. Porque no hay diferencia. La Escritura dice por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. Hay un objeto específico. La justicia de Dios se revela, dice la Biblia, tiene una base bíblica. Está escrito. Así es Dios. Dios es perfecto. Dios es santo. Su carácter moral es 100% puro. Ningún pecado puede estar delante de Él.
y nos vio a nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hace Dios? Él debería enviarnos a todos nosotros al infierno. Si en algún momento uno habla de convicción de pecado, si nunca viste realmente que ofendiste a Dios, a lo mejor no tenés convicción de pecado y no valorás tampoco el Evangelio. La Biblia manda a todos los hombres que se arrepientan. Se recibe por medio de la fe en un objeto específico, en una persona específica, en Cristo Jesús, no en cualquier Jesús, el Jesús que murió y resucitó, no para ser tu amuleto, tu salvador nomás y ya le dejas ahí. No. Implica arrepentimiento, que te arrepientas de tu mal accionar delante de Él, de tu ofensa hacia ese Dios santo. Y vivir para Él. Involucra tus emociones, involucra tu intelecto, involucra tu voluntad, afecta completamente nuestra vida. Por eso que el verdadero creyente entiende este evangelio y vive a la luz de este evangelio. Si todavía no depositaste tu fe en la persona correcta, hoy es una vez más ese tiempo que Dios te permite respirar y escuchar su palabra. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado. Y en la conjunción de esas palabras está indicando que siempre se está revelando, se está mostrando. Cada vez que se predica el Evangelio, Dios está manifestando su justicia, como lo está haciendo en esta mañana. ¿Vas a recibir esa justicia de Dios o vas a seguir creyéndote que vos podés por tu cuenta llegar a Dios? Por primera vez, decirle a Dios cuán pecador sos y que realmente necesitas su provisión y crees en su palabra, lo que Él dictaminó y estableció como medio de salvación. Es imposible, hermanos, vivir una vida amargada, vivir una vida de indiferencia al conocer este evangelio. Es poder ver a Dios en toda su majestad, maravillarnos delante de este Dios que hizo posible. Dios hizo posible. No que vos estés buscando. Yo luego siempre le busqué a Dios. Mentira. Nadie busca a Dios. Ya vimos eso en los versículos 10 en adelante de Romanos 3. Nadie busca a Dios. Beneficios. Le queremos usar a Dios para nuestro propio capricho, para nuestro egoísmo, hermano. Para nuestros deseos egoístas le usamos a Dios. Pero si por primera vez venís sin tu propio currículum, decir, Dios, aceptame por lo que hice, y si venía ante Él, Señor, creo en lo que Jesús hizo por mí. Y eso es todo, eso basta. Tal vez no tenga demasiada fe, demasiado conocimiento, pero hay un conocimiento específico. Es en Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Que el Señor permita que veas su evangelio y que te arrepientas de tu pecado. Que te arrepientas, por favor. No tenemos tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo vos crees que tenés? No hay tiempo. El mundo se está yendo a la ruina total. Se están viendo tiempos peligrosos, difíciles. ¿Cuánto tiempo más crees que vos que tenés? No tenés tiempo. Ni sabés si el raudal lo que te va a llevar después de salir acá. No sabemos. Pero Dios una vez más, en su amor y misericordia, te permite conocer su verdad. Arrepentirte y reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Oramos, Señor, gracias una vez más por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, suple lo que en nuestra deficiencia nosotros no podemos explicar tan claramente, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en sus corazones. Que podamos estar seguros, examinarnos si estamos en la fe, en la correcta fe realmente.
Y si no, Señor, ayúdanos y danos la capacidad de arrepentirnos y confiar en tu única provisión para que nosotros podamos tener una relación correcta contigo, que es por medio y únicamente de los méritos de Cristo. Gracias por tu salvación. Gracias porque nos amaste genuinamente y nos salvaste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.